Señor Expósito. Sí. Muchas gracias, presidente. Señorías, si esto fuera una comisión de investigación sobre los centros de internamiento de extranjeros, habría 4 voces en particular que no podrían ser escuchadas hoy. Son las voces de Mohamed Abagui, Idrissa Diallo, Aramis Mayukian y Samba Martínez. Y no podrán ser escuchadas porque estas personas están muertas. Perdieron la vida mientras estaban internadas en los CIES de Zona Franca en Barcelona y de Aluche en Madrid. Las circunstancias de sus muertes, para más INRI, en algunos casos, siguen sin esclarecerse. Y eso se debe a la opacidad de estos centros. Y eso que murieron mientras sufrían una privación de libertad innecesaria que fue infligida por un Estado que era responsable y garante de su integridad física y de su vida. Lamentablemente, no solo nos faltaron esas voces. Los centros de internamiento para extranjeros han sido un elemento clave en unas políticas migratorias españolas y europeas que están convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común. Nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley instando al actual Gobierno del Estado a que no reabra el CIE Zona Franca de Barcelona, donde fallecieron 3 de las personas anteriormente mencionadas, siendo un CIE que permanece cerrado por obras desde finales del año pasado. Encontramos que existen 2 motivos fundamentales, 2 motivos importantes, 2 motivos políticos para plantear esta exigencia. En primer lugar, porque un Gobierno en funciones, el del Partido Popular en este caso, no puede tomar una decisión de esa trascendencia entrando en conflicto con declaraciones aprobadas el año pasado por la mayoría de más de 2 tercios de 2 plenos de 2 de las principales instituciones catalanas, el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata además de 2 declaraciones institucionales que fueron adoptadas por influencia de numerosas organizaciones de la sociedad civil catalana que han logrado generar en los últimos años un amplio consenso social en Cataluña sobre la necesidad de dejar de que existan los centros de internamiento para personas inmigrantes en nuestro territorio. En segundo lugar, pensamos que el CIE de Zona Franca no debe reabrirse porque durante los meses en los que este CIE ha permanecido cerrado por reformas, no se han ordenado internamientos de personas en situación administrativa irregular en ningún juzgado de Barcelona y ello no ha producido desajuste ninguno en el fenómeno migratorio. Nuestro grupo es consciente, no obstante, de que el cierre de un solo CIE no es solución, sobre todo por un sencillo principio de solidaridad entre nuestros pueblos. Por tanto, nos parece indeseable la presencia de los CIEs en ningún lugar del Estado por toda una serie de motivos que vamos a resumir en esta defensa de nuestra PNL en 5 puntos. En primer lugar, los CIEs son innecesarios hasta el punto de que no se pueden justificar ni siquiera desde el punto de vista del cumplimiento de las políticas migratorias marcadas por la Unión Europea. La propia Directiva de Retorno no exige la existencia de centros de internamiento. Los CIEs son disfuncionales porque más del 50% de las personas internadas son finalmente puestas en libertad y cerca del 60% de las expulsiones de nuestro Estado no se realizan desde CIEs. Su impacto en términos de política migratoria es ínfimo. Dicho de otra manera, en el año 2014 casi 4.000 personas migrantes se vieron privadas de libertad de manera abusiva e innecesaria. Los CIEs son también ineficientes en términos económicos. El Ministerio de Interior ha reconocido un gasto de unos 8,8 millones de euros anuales destinados a la gestión de los 7 CIEs que existen en el conjunto del Estado. Podemos hacer, por tanto, un cálculo no oficial de que existe un gasto medio de unos 100 euros diarios por interno, sin contar el coste de las infraestructuras, y ese gasto se destina a nada menos que a infligir penas de privación de libertad que no deberían producirse. Por si todo lo anterior fuera poco, el artículo 25 de la Constitución, en su punto 3, expresa claramente que la Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Resulta, por tanto, muy discutible en este sentido que las personas migrantes sean internadas en los centros de internamiento por algo tan simple como una infracción de carácter administrativo. Y, finalmente, como quinto punto, los CIEs son intolerables desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que su mera existencia puede considerarse contraria a estos derechos, reconociendo que determinadas condiciones del internamiento en Europa vulneran el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe a los Estados el ejercicio de la tortura, los malos tratos, los tratos inhumanos o degradantes a las personas.
En los CIES, para finalizar, se interna a personas especialmente vulnerables como son mujeres embarazadas, personas enfermas, solicitantes de asilo o potenciales beneficiarios de protección internacional, menores de edad, mujeres víctimas de trata o mujeres víctimas de violencia de género. Sobre las enmiendas que se han presentado a nuestra proposición, tenemos un comentario específico que hacer para la enmienda del Partido Socialista. Nosotros no entendemos la timidez de la enmienda que ha propuesto el Partido Socialista, que básicamente se limita a plantear que se garanticen los derechos de personas que están, de hecho, siendo privadas de su libertad de manera cruel e innecesaria. Nosotros no sabemos si los socialistas son conscientes de que nos encontramos en muchos planos en una situación de emergencia social, en una situación de crisis múltiple. Les rogamos a los socialistas y al conjunto de esta Cámara que piensen los centros de internamiento para extranjeros en contraste con las imágenes de personas refugiadas que están siendo expulsadas de territorio europeo de manera violenta. Que piensen los centros de internamiento en contraste con las imágenes de las muertes en el Estrecho. Que piensen sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa y el crecimiento de los ataques violentos contra los migrantes y los refugiados. Los CIES, señorías, son un mensaje institucional a la sociedad. Es un mensaje xenófobo, racista y clasista. Los CIES parecen querer decir que la libertad de algunos seres humanos tiene un valor menor. En este momento, en el corazón de Europa, vuelve a haber una lucha entre la oscuridad y la luz. Tenemos que mandar mensajes claros a favor de la luz, a las personas migrantes en particular y al conjunto de la sociedad, y nosotros proponemos empezar en esta comisión por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Expósito. Por el Grupo